Hola a todos, bienvenidos a nuestra última clase de este ciclo de fotografía para todos. Hoy vamos a ver los temas de velocidad y sistemas de enfoque que quedaron pendientes de la clase pasada. Me extendí mucho con la explicación sobre el diafragma y no alcanzamos a verlo, así que los vamos a ver hoy. Bueno, espero que estén disfrutando del curso y que puedan aprovechar lo mejor posible esta última presentación. No necesariamente tiene que ser la última, puede que más adelante presentemos un nivel 2, un poquito más avanzado, en lo que es manejo de controles y otras cosas fascinantes que tiene la fotografía. Por ahora, vamos con la velocidad. Bien. Vamos a ampliar nuestra pantalla. Ya. El control de la velocidad es un control para tomas fotográficas que se encuentra en el cuerpo de la cámara y es el que controla el obturador. ¿Ya? El obturador que normalmente se llama disparador. ¿Dónde encontramos el control de la velocidad? Lo encontramos en el anillo superior que ustedes tienen en sus cámaras, donde pueden ver que están las letras M, A, S y P, y también los dibujitos de los modos de escena. Esto lo vimos en una clase anterior. La letra S corresponde a speed. Speed en inglés significa velocidad. Y en las cámaras Canon, y quizás alguna otra marca, en la mayoría aparece como S, pero en las cámaras Canon aparece como TV. No tiene nada que ver con la televisión. TV es variación de tiempo en castellano. En inglés es time variation, por eso sale TV. Pero es lo mismo que variación de tiempo. La velocidad se calcula en tiempo en fotografía. Pero también tenemos el control de la velocidad en el modo manual absoluto. Recuerden que lo hablamos también en unas clases anteriores, el modo manual absoluto me permite controlar todas las opciones. El ISO, el diafragma y la velocidad. ¿Ya? En el modo A o AB controlo solamente el diafragma y el ISO y la cámara elige la velocidad. En el modo P controlo solo el ISO y la cámara elige la velocidad y el diafragma. Y en el modo M controlo absolutamente todo. ¿Para qué sirve la prioridad de obturación? La velocidad de la obturación es la que va a determinar durante cuánto tiempo ingresa la luz al sensor. Es un mecanismo de la cámara, el obturador, el cual abre y cierra estas cortinillas que vemos en la foto de mano derecha y que al abrirse la cortinilla obviamente va a ingresar luz, al cerrarse deja de ingresar luz y en esa fracción de tiempo se genera la imagen fotográfica. ¿Ya? ¿Cómo es este movimiento? Acá tenemos un ejemplo. Puede que otras cámaras tengan otras variaciones en su movimiento, pero básicamente al apretar el obturador hay una primera cortinilla que se desplaza hacia abajo, permitiendo el ingreso de luz al sensor, y luego la segunda cortinilla, llamada también cortinilla trasera, baja cerrando el ingreso de luz. Y luego que está cerrado, las dos vuelven nuevamente a su posición inicial. Bien, esta medición se hace en segundos y particiones de segundos o fragmentos de segundos. ¿Cómo se representan visualmente? Que es una de las cosas importantes que ustedes tienen que reconocer. ¿De qué manera yo sé la velocidad que tengo puesta en mi cámara? Y acá quiero detenerme en que es muy importante, creo haberlo dicho antes, pero por las dudas lo repito, es muy importante que ustedes tengan activado en su cámara, en el visor de la cámara, esté seteada la visualización de los controles, que ustedes puedan ver, como vemos acá,
Ahí dice TV arriba, me está mostrando esta visualización de controles, me está indicando que yo estoy en el modo prioridad velocidad. Abajo dice 1 partido por 25. Me está diciendo la cámara que estoy con una velocidad lenta. Por lo tanto, si yo he visto esta clase y tengo claro que 1 partido por 25 es lento, relativamente lento, pero es lento, también voy a saber que a mano alzada esa foto me puede salir movida, o lo que se dice trepidada, ¿ya? Acá arriba vemos otro visor de una cámara reflex donde sale la letra S que me indica que estoy en el modo prioridad velocidad y el número 40, pero no sale 1 partido por 40. La mayoría de las cámaras reflex no sale el 1 partido por, sale el número solo. ¿Y cómo sé yo que esto es un 40avo de segundo y no 40 segundos, que es mucho más largo como tiempo? Porque cuando son 40 segundos, siempre van a aparecer unas comillas arriba al lado derecho del número 40. ¿Ya? Cuando el número aparece solo, significa que la cámara me está indicando que es una fracción de segundo. ¿Ok? Y fíjense que al lado sale el número F, diafragma 1.4. Voy a tener poca profundidad de campo en esta foto. Ya. Ahí tenemos una tabla de velocidades. La tabla de velocidades no es completa, pero está bastante completa. Si ustedes se fijan, van a ver que acá tenemos el número 60 con un círculo naranja y hacia el lado izquierdo dice, se recomienda usar tripié. Se refiere al trípode. Y hacia el lado derecho dice, velocidad mínima para congelar movimiento. Ya. 1 partido por 60 o un 60avo de segundo o simplemente 60. Yo normalmente cuando hablo en fotografía normal, si no son segundos, hablo el número solo. Digo, ay, esta foto la saqué en 60, la saqué con 125, no, esta la saqué con 8, porque ese es el lenguaje, digamos, coloquial más común. Un 60avo de segundo es como una frase demasiado larga. Entonces, uno habla del número solo. Y además así nos acostumbramos que cuando lo vemos en la cámara, ya sabemos que es una partición de segundos. Entonces, si yo saco mi foto en velocidad 30, 15, 8, 4, 1 segundo, 8 segundos, tengo que usar trípode, sí o sí. Ustedes me dirán, bueno, pero si la sacas en 10, o si la saco en 10 también tengo que usar trípode. Que 10 sea 1/3 de paso de luz no hace que sea más rápida, la velocidad sigue siendo lenta. 1 partido por 10 es lento, así como 1 partido por 30 es lento. ¿Qué pasa con 40 y 50? 40 y 50 son velocidades que yo las denomino de especulación. ¿Por qué? Porque yo, si tengo buen pulso, voy a tratar de usar esas velocidades estando quieta, soltando la respiración para no temblequear por respiración contenida. Voy a tratar, en condiciones de poca luz, de que la foto me salga bien igual, aunque no tenga 60. A veces uno especula que con un poco menos de velocidad la foto igual sale nítida. Les debo confesar que la mitad de las veces funciona, la otra mitad de las veces no funciona. La foto sale trepidada. Pero a veces sí resulta, ¿ya? Acá, si dice 60 como velocidad límite, uno podría pensar que, bueno, si yo tengo 125, no tengo para qué preocuparme, tengo una velocidad bastante más rápida, un paso de luz más cerrado, me va a entrar menos luz, pero al ser más rápido el disparo, me va a quedar congelado de todas maneras la foto. No es así. Las velocidades de congelado dependen, para congelar el sujeto fotografiado, dependen, primero, que el sujeto esté quieto. Si yo tengo un sujeto en movimiento y el movimiento del sujeto es rápido, con 125 me va a salir congelado, me va a salir, perdón, movido. ¿Ya? Entonces, la velocidad de congelado mínima se refiere, cuando dicen 60, velocidad de congelado mínima, se está refiriendo específicamente a que yo estoy quieto, yo no estoy en movimiento como fotógrafo, el sujeto a fotografiar tampoco está en movimiento.
Pero si yo estoy fotografiando niños jugando, animales en movimiento lento, personas caminando, para una foto con una absoluta, rotunda nitidez necesito por lo menos 250. 125 no es suficiente. Si estoy fotografiando deporte, un partido de fútbol, un partido de tenis, 250 no me alcanza para nada, porque los sujetos se mueven a una velocidad muy rápida. Necesito por lo menos 1000. Y si estoy fotografiando una estampida de caballos corriendo, aves en vuelo, necesito entre 2000 y 4000 de velocidad. ¿Qué significa eso? Que va a entrar muy poca luz, por lo tanto voy a tener que subir el ISO y abrir el diafragma. Por eso, cuando partimos hablando de los controles de la luz en fotografía, hablamos del triángulo de la exposición. Nunca me puedo independizar de la velocidad y del diafragma. ¿Ok? Ya, vamos a ver ahora los tipos de velocidad, desde las extremadamente lentas hasta las rápidas o extremadamente rápidas. Y básicamente yo les voy a ir mostrando imágenes que uno puede lograr con ese tipo de velocidades. El control de velocidad requiere práctica para acertar. Por eso yo recomiendo, cuando alguien se está iniciando en la fotografía con controles, yo les recomiendo que usen el modo prioridad diafragma. Ustedes eligen un diafragma en función de la cantidad de luz que hay en el ambiente y la cámara ajusta la velocidad. Es más fácil manejar la apertura de diafragma para tener la cantidad de luz que quiero que acertar con la velocidad adecuada y que alcance los rangos de diafragma de la cámara, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una fotografía con velocidades extremadamente lentas que van desde 1 segundo a 30 segundos, aproximadamente, la mayoría de las cámaras en el modo de disparo automático con self-timer tienen hasta 30 segundos, ya después se requiere un control remoto especial con bloqueo para usar el bulbo. Eso ya es nivel 2, no nos vamos a meter en eso. Acá tengo una foto con 1,3 segundos, fíjense las comillas, con un ISO 50, o sea, le bajé el ISO para quitar la posibilidad, al máximo la posibilidad de captación de la luz por parte del sensor, y un F18. ¿Por qué un diafragma tan cerrado? Para justamente lograr bajar la velocidad, ¿ya? ¿Cuál era mi idea con esta foto? Jugar con movimientos de lente. Entonces, la foto está a mano alzada, obviamente, y durante el disparo yo fui moviendo el zoom hacia adelante o hacia atrás, y como el disparo fue lento, se ve esta sensación de movimiento de las luces, de fugacidad de las líneas de las luces. Acá tenemos una foto tomada con 2 segundos. ¡Wow! ¿Qué diferencia con respecto a la foto anterior donde es puro movimiento? En esta tengo mucho más tiempo de exposición, pero la foto no tiene movimiento, porque está en trípode, obviamente, y con un disparador remoto. O sea, yo ni siquiera toqué la cámara para que no se generara ni la más mínima vibración, ¿ya? Un F8, como les dije en la clase pasada, normalmente yo trabajo en paisaje, da lo mismo si es paisaje urbano, rural, campestre, lo que sea. Yo en general en paisaje trabajo entre el F8 y el F11 en horario diurno, F14, perdón, entre el F8 y el F14 en paisaje diurno, y si es paisaje de atardecer, entre el F8 y el F11, dependiendo de la hora del atardecer. Un ISO 100, que es el ISO estándar recomendado para paisaje y para tener buena calidad óptica y buen nivel de nitidez. En fotografía nocturna cambia el panorama en cuanto a los tiempos y en cuanto al diafragma y al ISO. Acá tengo el trípode, sí, va de todas maneras, un trípode, la cámara tiene que estar en el trípode, pero tengo un ISO 3200 con un diafragma de apertura 4 y una velocidad de 30 segundos, ¿ya?
Ojo que la fotografía nocturna, al ser un tipo de fotografía en que la emisión lumínica es mucho más débil, por mucho que yo les dé un tiempo largo de exposición, es un tipo de fotografía que inevitablemente va a tener menos nitidez de color y menos nitidez y perfección en lo que es la forma. A mí este era un tema que me atormentaba bastante, porque nunca lograba así unos niveles de nitidez espectaculares en las fotos nocturnas, hasta que en un curso que hice el año pasado con unos fotógrafos españoles de altísimo nivel y de altísimo reconocimiento internacional, uno de ellos planteó en la clase este tema. Me dice, ¿ustedes quieren perfección absoluta de nitidez en todo lo que es los elementos de un paisaje? Me dijo, necesitan sacar la foto de día, no pretendan eso de noche. ¿Cómo hacen estos fotógrafos que muestran estas fotos nocturnas increíbles con una nitidez espectacular en los árboles, en las ramas? Generalmente hacen doble toma, hacen una toma más temprano con los settings de la cámara ajustados para los árboles y luego hacen otra toma nocturna y en Photoshop juntan las dos imágenes. Y fue como onda, ya, eso me da tranquilidad. ¿Cuál sería la otra opción? Trabajar con unos grandes focos de luz. Si yo quiero hacer una sola exposición, como esta, que es un solo disparo, trabajo con grandes focos de luz, ilumino los árboles durante un rato cortito para lograr un excelente nivel de iluminación en los árboles, luego apago mis focos de luz y se continúa haciendo la fotografía del cielo nocturno en el tiempo que se ha dado. Pero eso también ya son modos de fotografía mucho más complejos, así que los vamos a dejar para un próximo nivel. Acá tenemos entonces 30 segundos de disparo, ustedes con 30 segundos, diafragma de apertura 4 o 3,5 o 2,8 según el gran angular que ustedes tengan, lente gran angular, ISO 3200, logran la famosa foto de la Vía Láctea. Esto funciona con todas las cámaras. Ya. Acá tenemos otra. Esta es una foto que tiene un tiempo de 25 minutos. Es un tiempo muy largo, 1514 segundos, 25 minutos. Este tipo de fotos, la verdad es que yo no se los recomiendo, solamente hay que hacerlas si uno está en lugares muy fríos, porque si no el recalentamiento del sensor lo puede dañar. Lo ideal, esto también hay que trabajarlo con un control remoto con bloqueo y es un nivel 2, pero es para que vean lo que es un tiempo de exposición extremadamente largo. Esto sí que es extremadamente largo. Ya. Luego vamos a las velocidades lentas. Medio segundo, un cuarto, un octavo, un quinceavo, ya 2, 4, 8, 15, 30, son velocidades lentas. También hay que trabajar con trípode. Son velocidades muy buenas para captar el agua en movimiento, dar esta sensación de agua sedosa. Son excelentes. No la de 15 y 30, ojo, aquí yo les diría 8, 4 y 2. 15 y 30 no, queda algo intermedio que a mí no me gusta mucho. Fuegos artificiales. Acá tenemos un fuego artificial captado con una velocidad de 8, con un diafragma 8. Ustedes dirán, pero está muy cerrado el diafragma. Obvio, porque la idea del diafragma cerrado es que no se revienten las líneas de luz y lograr las líneas de luz lo más marcadas posible. Acá tenemos otro ejemplo, medio segundo. ¿Cuál era la idea? Este era un espacio muy oscuro, era un garage de carruaje antiguo muy, muy oscuro, y la idea de armarlo, de ponerle medio segundo, fue justamente tratar de captar la mayor luminosidad posible en un espacio donde había poca luminosidad, sin subir excesivamente el ISO. Acá pusimos un ISO 200, un diafragma en el límite entre abierto e intermedio, que es el 6.3, con una velocidad de medio segundo, trípode, por supuesto. Velocidades medias. Las velocidades medias son aquellas que no requieren trípode, que, como les decía yo, van del 60 en adelante, pero yo incluyo el 50 y el 40 como velocidades de especulación, ¿ya?
Acá tenemos a mano izquierda un retrato infantil con una velocidad de 40, un diafragma abierto al máximo, 1.8, un ISO alto y además flash, porque estábamos en un espacio bastante oscuro. A mano derecha vemos una fotografía de animal en zoológico con una velocidad de 200, ya un F8, un ISO 400, había buena luminosidad en el ambiente, pero para poder aumentar la velocidad y congelar los movimientos del animal, que eran erráticos, yo preferí subir el ISO y poder tener un diafragma más o menos intermedio y una velocidad más rápida. ¿Por qué el fondo, teniendo un diafragma intermedio, este fondo se ve tan borroso? Porque estoy usando zoom. Yo no estoy pegada a la reja, no estoy tan cerca del animal y estoy usando un zoom porque la idea era no asustar al animal. Si yo me acercaba a la reja, el monito se iba a alejar. Y al usar zoom, el fondo me queda más borroso. Eso lo vimos en la clase pasada. Ya. Acá tenemos, fíjense, personas cercanas a sus fondos y yo estoy con un lente normal, no estoy haciendo zoom y fíjense cómo con un diafragma 7, acá tengo buena nitidez en el fondo. En esta otra foto con el mismo F8, miren, 200 con F8 y 400. Fíjense que esta imagen es distinta a esta otra. Acá la del monito, el fondo está totalmente desenfocado. Acá la señora trabajando con el telar tiene el fondo perfectamente nítido. ¿Ya? Entonces, acuérdense cómo funciona la profundidad de campo. Además, la señora tiene el fondo cerca, ella está pegada al fondo. En cambio, el monito tiene el fondo lejos. La jaula era grande y el fondo estaba lejos. Ya, acá tenemos nuevamente velocidad intermedia, 160, un F 6,3, un ISO 500 porque es un atardecer. ¿Qué podemos observar acá? Con 160 se congela un poquito el agua al tirar las piedras. ¿Se fijan? Ahí tenemos el movimiento del agua congelado al tirar las piedras. Ya. Velocidades rápidas. Estas velocidades no requieren trípode y aunque yo use zoom, no me va a quedar trepidado. Con una velocidad de 300, si estoy usando un zoom en 300 milímetros o en 200 milímetros y los sujetos no se están moviendo y yo tampoco me estoy moviendo, no voy a tener trepidación. Y eso es súper importante. Acá, por ejemplo, en la fotografía de estas aves, aproveché obviamente que ellas estaban quietas, pero estoy con un zoom 300 al máximo y a mano alzada. Por lo tanto, la velocidad de 400 fue una velocidad rápida para evitar trepidación, básicamente. ¿Ya? Acá tenemos un tren en movimiento, venía muy rápido, con una velocidad de 500 lo congelé. ¿Por qué? Porque el tren venía de frente, con un diafragma 16, porque un diafragma tan cerrado, para lograr tener la mayor profundidad de campo posible y captar todos los vagones hacia atrás. Fíjense que ahí hasta el infinito alcanzo a ver ahí todos los vagones del tren. Ya. Congelado de movimiento de salto, acá tengo un congelado con 500, acá tengo un congelado con 1000, dependiendo la velocidad de movimiento del sujeto, en realidad con 500 ya un salto uno lo congela bastante bien. Velocidad extremadamente rápida, en este caso tenemos un ave en vuelo congelada con 2000, ¿ya? Y diafragma 5.6, ISO 1600. ¿Por qué un ISO tan alto si es de día? No es atardecer, es pleno día. Para poder, en un día nublado, por lo tanto no había un sol tremendo, entraban y salían las nubes, había una nubosidad variable, por lo tanto, al aumentar el ISO, yo aumento la velocidad de disparo y el aumento de la velocidad de disparo me permite poder congelar el animal. Acá tenemos otros ejemplos. Con ISO 400, velocidad 400. La gaviota de mano derecha está movida. Ahora ustedes dirán, pero si la profe sabe que con 400 no congela, ¿por qué dejó 400 de velocidad?
Pucha, chiquillo, porque la gaviota estaba quieta en un techo y yo la iba a fotografiar en el techo y en el minuto que yo apreté el disparador salió volando y la cámara la agarró volando y así quedó. Pero bueno, es un excelente ejemplo para ver que es verdad lo que yo digo, con 400 no se congela el animal en vuelo, el pájaro en vuelo. Con 2000, sí. Acá tenemos otra que está bastante bien congelada. Acá tenemos agua, captación de agua en movimiento, queda blanquecina, suave, sedosa. Agua congelada con velocidad rápida, realmente parece hielo. Eso es un efecto muy entretenido, muy interesante, porque efectivamente hablamos de congelar movimiento y en el caso del agua da la sensación que el agua se transforma en hielo. Acá tienen una sugerencia de ejercicio que ustedes pueden realizar en sus casas con el chorro de una manguera y van variando la velocidad. Con 8, con 60, con 500, con 1000, varían la velocidad de disparo y van sacando varias fotos y van a ver cómo se les va congelando el agua. Acá tenemos un ejemplo con una cascada. Cuando yo cuando yo aumento la velocidad, debo abrir el diafragma para que entre suficiente luz. Acá tengo una velocidad de 8 con un diafragma casi 10, un 9,7, un ISO 100, un ISO bajo para poder tener una velocidad lenta y que no se me queme la fotografía y que no entre exceso de luz. Y luego acá un ISO 400 con un diafragma abierto al máximo 3,2 y una velocidad de 1000. Otro ejemplo de velocidad lenta, esta no es tan lenta como la anterior, fíjense que esta es mucho más suave, acá la foto de la izquierda es mucho más suave el agua porque es más lenta la velocidad, esta es un congelado de agua con velocidad de 15, acuérdense que yo les dije que el 15 no marcaba tanto, fíjense ahí las líneas del agua, no queda tan suave, y este es un congelado con 200, el congelado este está bastante bien, no es el congelado máximo, ¿eh? Congelado máximo lo logro con 1000, pero con un 200 luego un congelado bastante razonable. Bien, vamos ahora a los sistemas de enfoque que habían quedado pendientes en la clase anterior. ¿Qué es el tema del enfoque? El enfoque es cuando yo pongo en plano focal al sujeto que quiero nítido en la imagen, ¿ok? La distancia de enfoque la organiza la cámara acercando y alejando los distintos cristales que atraviesa la luz dentro del lente. Esos cristales tienen que estar a ciertas distancias unos de otros para entregarme una imagen nítida. Ahora, cuando hablamos de enfoque, tenemos el plano de enfoque y tenemos el rango de enfoque. El punto de enfoque es exactamente el lugar sobre el cual yo puse ese cuadradito de enfoque que percibe la cámara. El rango de enfoque es el área por delante y por detrás del punto de enfoque que se ve con nitidez según la profundidad de campo y el diafragma que yo esté utilizando. La cámara siempre va a enfocar un solo punto, ¿ya? La típica pregunta, ahí tengo, se fijan, esa pelotita, esa línea está enfocada. El resto, no. A mí siempre me hacen en las clases la pregunta de, profe, si tengo un grupo de gente, ¿cómo hago para que queden todos enfocados? ¿Qué ajuste de enfoque tengo que hacer para tener a todas las personas del grupo enfocados? Y yo les digo, enfoca a la persona del medio, de la fila del medio, y pon un diafragma cerrado para que se amplíe el área de enfoque, porque todos al mismo tiempo no los vas a poder enfocar, ¿ya? Las cámaras tienen distintos sistemas de enfoque, hay uno que se llama activo, otro que se llama pasivo, pero básicamente lo más importante en los procesos de enfoque es tener claro que las cámaras digitales necesitan áreas de mucho contraste, ¿ya? Si yo tengo poco contraste, la cámara no logra diferenciar tonos
y no logra enfocar adecuadamente. Siempre la cámara va a buscar puntos de contraste para que el procesador pueda organizar las lentillas y en base al contraste definir qué está por delante, qué está por detrás y ajustar los cristales, ¿ya? No voy a profundizar en los tipos, el activo o el pasivo, porque no tengo idea qué cámaras tienen ustedes y ahí hay modificaciones si la cámara está enfocando a través, si ustedes están enfocando a través del visor en una cámara reflex o es una compacta, funcionan distintos sistemas. Pero sí es importante definir los modos de enfoque que funcionan en automático. Acá tenemos 3 modos, que estos son prácticamente en todas las cámaras funcionan estos 3 modos, que son el modo autofocus automático, el autofocus simple y el autofocus continuo o servo. El automático absoluto significa que la cámara va a elegir entre el autofocus único o el autofocus continuo. Y los otros obviamente los elijo yo, ¿ya? Acá tenemos un pantallazo del menú de una cámara Nikon y a mano derecha el pantallazo de una cámara Canon. En Canon tengo el One Shot, que es el disparo único, el AI, que es el automático absoluto, y el AI Servo, que es el continuo, ¿ya? Y en Nikon es el single, es el simple, el continuous, que también lo llaman servo, y luego el manual, que es, bueno, el manual es manual en todo, el enfoque manual no es lo mismo, no me confundan, con el modo de exposición manual, ¿ya? El enfoque manual, cuando yo activo el enfoque manual en el lente, significa que yo voy a girar el aro de enfoque, no me va a funcionar este sistema que vemos acá, del rayo infrarrojo que envía la cámara para medir la señal de la distancia y ajustar los cristales del lente. Cuando yo mueva el aro de enfoque, yo estoy moviendo en forma manual los cristales y voy a empezar. Cuando yo vea nítido, funciona. Si alguno es míope o tiene astigmatismo o miopía como yo, no usen el manual porque no van a lograr nunca que les queden nítidas las fotos. Es bastante complicado. Bien, otra cosa que hay que conocer son los límites del enfoque. ¿Hasta cuánto puedo enfocar? ¿Cuándo ya no voy a lograr enfocar? Porque ese es otro tema, además de lo que yo les decía, de que tiene que haber contraste, también es importante saber que hay un máximo de acercamiento que permite cada lente. Los distintos lentes permiten diferentes niveles de acercamiento. Entonces, tienen que saber ustedes cuál es la distancia mínima de enfoque, ¿ya? Generalmente, los lentes gran angular, permiten un acercamiento bastante grande. Generalmente uno puede acercarse unos 45 centímetros, 40 centímetros a un objeto con un gran angular. Con un lente normal, según el lente, incluso algunos permiten un acercamiento hasta 25 centímetros. Pero con teleobjetivo no. Si yo tengo un teleobjetivo, un 55-200, un 70-300, normalmente la distancia mínima de enfoque es de 1,5 metros. Y por eso a mucha gente le cuesta mucho enfocar cuando pone el zoom, porque se acerca demasiado al sujeto y no entiende por qué no enfoca el lente. El lente no enfoca porque se acercó más allá de la distancia límite. Por eso hay que probar con las cámaras cuál es nuestra distancia límite y respetarla, porque si no, no vamos a poder enfocar. El otro límite que les decía yo recién era la falta de luz y contraste. Muchas cámaras tienen una luz de ayuda, ¿ya? Que cuando ustedes aprietan el obturador para enfocar hasta la mitad, la cámara emite un rayo de luz que incide sobre el objeto que estoy tratando de enfocar para generar mayor contraste. Pero en situaciones de niebla, como la que vemos acá, se hace igual muy difícil el enfoque y es recomendable o buscar una luz
una luz artificial potente en el entorno, o si es foto nocturna, como en el caso de esta, andar con una linterna y tirar un rayo de luz sobre el objeto con una linterna para que al iluminarse se genere contraste y se pueda utilizar, realizar el enfoque. Otra opción es usar el enfoque manual. Eso, como les acabo de decir, requiere que el fotógrafo tenga buena vista. ¿Cuándo voy a usar además el enfoque manual? Cuando yo quiera resaltar un detalle que la cámara no logra enfocar porque se confunde. En fotografía de acercamiento de elementos muy pequeños es muy difícil el enfoque automático, la cámara se marea y tiende a enfocar puntos que el fotógrafo no quiere, y en ese caso es mucho más práctico usar el enfoque manual. También cuando queremos fotografiar la Vía Láctea, ya enfocar al infinito en Vía Láctea, las estrellas son muy difíciles de enfocar, están muy lejos, por lo tanto el enfoque que se usa es el enfoque al infinito, pero un pelito antes, una micra antes del centro del signo del infinito, ¿ah? Porque en el centro absoluto del signo del infinito no se logra un buen enfoque, tiene que ser un pelito antes. Ahí también conviene, puedo usar con una linterna, apuntar a un sector lejano, que la cámara me enfoque al infinito y luego pongo yo el lente en enfoque manual, de manera que no se me modifique el enfoque al apretar el obturador para disparar la foto. Otro ítem importante en los modos de enfoque es tener en cuenta que las cámaras tienen distintos puntos de enfoque. ¿Ya? Cuando ustedes miran por el visor van a ver que hay una serie de puntitos, esto en las cámaras reflex. Las compactas, algunas tienen esto, otras no. En muchos casos hay que activarlo. Lo tienen, pero si ustedes no lo activan, en el menú de ajustes de enfoque no se los muestra. Yo recomiendo tenerlo activado. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos puntos? Los puntos de enfoque centrales vienen con un sensor en cruz. Eso significa que este sensor enfoca líneas horizontales y verticales. Por lo tanto, son los puntos que entregan mayor precisión de enfoque. Los puntos laterales, izquierda y derecha, como el sensor es vertical, va a enfocar con más facilidad todo lo que sean líneas horizontales. Al cruzarse una horizontal con una vertical, se logra una buena captación de contraste y un buen nivel de enfoque. Y las líneas, los puntos de enfoque superior e inferior, enfocan las líneas verticales. Son lectores horizontales, por lo tanto son fantásticos para enfocar líneas verticales. Por esa razón yo, para no enredarme, priorizo usar los puntos centrales. Es lo más práctico. Pero bueno, a veces uno necesita que el punto de enfoque esté en un lado, o más arriba, o más abajo. Bien. Otro elemento, otra forma importante de usar los puntos de enfoque, independiente de si voy a usar el de arriba o el de abajo o el del centro, es posicionar el punto de enfoque exactamente sobre el objeto que quiero enfocado. Eso ayuda mucho a obtener fotos con un enfoque preciso y bien definido. Para eso, con el multiselector de su cámara, ustedes van moviendo las flechitas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se les pone en color rojo el cuadradito seleccionado y ese va a ser el sujeto que va a estar enfocado. Y por último, tenemos lo que se llaman los planos de enfoque. Los planos de enfoque es justamente donde pongo yo, qué priorizo yo para poner el punto de enfoque. En este caso, yo prioricé el primer plano, o sea, el enfoque está en estas flores que están acá delante, ¿ya? Las flores del primer plano son las que yo elegí tener nítidas.
Esto es lo que llamamos enfoque en primer plano. Siempre el enfoque en primer plano va a ser en la parte de abajo de la fotografía, ¿ya? Luego, el enfoque en segundo plano es el área media de la fotografía. ¿Por qué en este honguito yo prioricé que el nivel de enfoque estuviera en el área media? Y si ustedes se fijan, el área media en esta foto es una diagonal, no es un área media horizontal, es un área media en diagonal, porque a mí me interesaba captar con máxima precisión la textura de la base del hongo y la textura del musgo de la madera sobre el cual estaba. Por lo tanto, el primer plano de mi diagonal queda fuera de foco y el plano de atrás también queda fuera de foco. Y acá tengo esta hoja en la cual al enfocar en el plano medio, yo tengo nítidas las gotitas y la textura de la hoja del área media y el resto desenfocado. Y en esta imagen tenemos el plano de enfoque al fondo, en el árbol del fondo. Al poner yo el punto de enfoque en un área lejana, inevitablemente voy a tener el primer plano de mi fotografía borroso. Todo esto que yo les he mostrado son opciones y elecciones personales de composición también. Porque en el fondo, según donde yo ponga el punto de enfoque, si es primer plano, si es plano medio o si es el tercer plano o el plano del fondo, me va a modificar el punto de atención del observador. Por lo tanto, va a influir en el resultado final de la fotografía, en cuanto a quién es el sujeto prioritario. Bien. Con esto, chiquillos, terminamos nuestro curso de fotografía, terminamos nuestra clase 8 en Fotografía para Todos. Les agradezco muchísimo a todos su participación y por favor difundan el curso. La idea es que mucha gente pueda aprovecharlo y pueda disfrutarlo. Ahora que nos están encerrando nuevamente en cuarentena, volveremos a tener que buscar distracciones y entretenciones que nos mantengan sanos mentalmente. Todo esto se puede practicar encerrado, lo pueden practicar desde las ventanas de su departamento, con elementos que tengan adentro de sus casas. La fotografía no tiene límites, ¿ya? Y yo no he dejado de hacer fotografía. Hace muchos meses que no puedo salir a terreno, que no puedo ir a ningún lado a poder fotografiar como me gustaría. Yo amo la fotografía de naturaleza y no he tenido esa posibilidad, pero no he dejado de hacer fotografía, porque busco otras instancias, busco otros espacios a través de las ventanas, a través de las mallas de las ventanas, a través de en los árboles que están en la vereda, porque por último a la vereda puedo salir, y con objetos de la casa, de forma creativa. ¿Ya? Hay que ser creativo, no hay que autolimitarse. Así que bueno, hasta luego y que disfruten el curso.